Testigo de la historia reciente y cronista de la que estamos viviendo, José Ernesto Oviedo Landa, estoy en Memorias para la Historia. Hay una agenda para tratar con el gordo Oviedo, el hombre que vivió el 68 y que muchos le dicen que por qué no vive el 68 de ahora. ¿Esto es un 68, gordo Oviedo? No, hay diferencias muy sustanciales, incluso hasta el relevo generacional, diferencias 68, epocales, tampoco se podría decir así, porque el 68 parisino tiene como origen la rebelión del movimiento estudiantil en París, y luego se extiende a los suburbios y a las grandes fábricas e industrias francesas, y se expande por todo el país y se convierte en un movimiento prácticamente político insurreccional que llevó al presidente de Gaulle a recurrir al estado de emergencia, a tener que convocar una serie de mecanismos del Estado francés para poder contener el creciente desarrollo. Aquí no estamos en presencia de esto. Aquí estamos en presencia de un movimiento en que intervienen distintos actores y que tienen en común que son representativos de sectores de la clase media en sus diferentes estamentos o gradaciones, que habitan fundamentalmente o residen una buena parte de ellos en el polígono central y otra parte en lo que, de acuerdo a la teoría de Manuel Castel, podríamos llamar la zona de los sobrevivientes, que son los barrios de clase media reducidas en su estatus económico, por eso los de sobrevivientes que están en sitios como Gascue, que fue glamurosa en los años 50 y 60, la zona colonial, etcétera, 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 donde participa un buen contingente de jóvenes predesilusionados que tienen en común tanto los que son libertarios o hippies, como los que son neoconservadores y yuppies, tienen en común su desencanto y su desilusión con la política y con el sistema de representación vigente en el país. Y participan también veteranos y veteranas desencantados y también desilusionados, y formadores de opinión publicada, que no es lo mismo que opinión pública, que aspiran a consolidar los espacios que se han ganado en el dilatado trayecto de la transición de la dictadura a la democracia, y que rondan siempre alrededor de una red de organizaciones no gubernamentales que precisamente han sido pioneras en levantar como demandas fundamentales de una franja de la sociedad, aunque ellos dicen que es de toda la sociedad, la lucha contra la corrupción, la lucha contra no más impunidad y la lucha por el castigo o el sometimiento a la justicia de los culpables, que de por sí mismo es un reclamo justo, pero que en el caso concreto de este movimiento de ahora, al producirse inmediatamente, se cierra el ciclo electoral de las presidenciales del 2012, tú puedes verlo como un intento, podría ser una de las interpretaciones, verlo como un intento, por lo menos de los partidos principales que salieron derrotados, de montar un escenario de tercera vuelta, dado que la segunda no se dio, o de parte de otros que aspiran, yo pienso más que a políticos y a estadistas, a ser campeones de la moral nacional, a judicializar el ejercicio de la política en el contexto de un Estado democrático y social de derecho como el que tenemos vigente, porque no estamos bajo un régimen autoritario. Tú sabes que me quitaste lo de mayo, que lo tengo aquí,
porque es políticamente correcto decir que es el despertar dominicano. El contexto es absolutamente distinto, pero entonces uno es un conservador o no está vendido a una parcela, sino dice, despertó el pueblo dominicano, y yo no lo creo así. ¿Por qué, José Ernesto, este descontento, que en muchos aspectos es absolutamente válido y creo que los tres lo compartimos, por qué esto no se manifestó el 20 de mayo? Pero además también, pero déjame agregarle a eso, cómo han confluido todos estos sectores, incluyendo figuras prominentes de los partidos políticos que no resultaron beneficiados durante las elecciones pasadas. ¿Cómo han confluido en este momento esos sectores y cómo se han ido organizando? O sea, y además, ¿cuáles son las perspectivas de esto? Sí, eso tiene mucho que ver también con un problema nodal del ejercicio de la política en nuestro país. Mira, el problema no es estar fuera durante mucho tiempo, fuera del poder. El problema es no saber ser oposición. Y la oposición en este país tiene solamente dos discursos: la denuncia sin ton ni son y un discurso falsamente moralista. Retoman en situaciones cambiantes el discurso moralista de determinados personajes de la vida política nacional, pero desde otro litoral. ¿Y qué sucede? ¿Y por qué tú dices falsamente moralista? Falsamente moralista porque hay un doble estándar a la hora de juzgar estos elementos. Por ejemplo, a la gestión gubernamental, para ponerte un ejemplo, la acción gubernamental de 2 periodos o de 3 periodos de Leonel Antonio Fernández Reina se quiere criminalizar y judicializar, haciendo sinónimo un déficit fiscal con fraude fiscal. Y a partir de ahí se dice que este es el gobierno, que esa gestión de gobierno, lo dicen los que lo participan, es el más corrupto de toda nuestra historia republicana, y eso no resiste el más mínimo análisis. Pero además, pero los eslogan pegan, y se repiten. Se ha posicionado, pero además están obviando una serie de realizaciones en sentido positivo durante esos 2 periodos de gobierno. Y por eso la diferencia que hay entre la aceptación del que se trata de inculpar y la débil aceptación de lo que están, de una parte de lo que se están manifestando. ¿Tú te crees que no es doble moral que una persona con el pedigrí del productor de Aeromundo sea una de las figuras paradigmáticas de una jornada contra la impunidad? Pero es que lo convirtieron precisamente gracias a la impunidad y a la poca memoria quizás de los jóvenes que estaban en otras cosas, lo convirtieron en símbolo durante la campaña electoral. Los mismos agraviados de las indiscreciones peligrosas de Guillermo Gómez lo defendían. Entonces yo dije, qué pena, esa es la lástima del borrón y cuenta nueva. Sí. Y entonces ahora él es un protestante. Pero volvamos a lo que está pasando. ¿Qué ocurre? Y ahí Sagrada te preguntaba también, con el mayor partido de oposición. ¿Por qué el mayor partido de oposición no canaliza y capitaliza esa protesta? ¿O estos son los grupos de verdad independientes? Mira, tú sabes que en los análisis de algunos grupos alternativos, o llamados alternativos o emergentes, que tienen emergiendo de hace más de 50 años, dicen que hay una indefensión de la población y que ahora eso se está rompiendo, y los más atrevidos... Bueno, ellos lo orientan, porque eso dice participación, que ellos están orientando a la población. Los más atrevidos incluso llegan a comparar este movimiento con la primavera árabe, sin hacer incluso la distinción, no solamente de contexto y causas, sino hasta de cultura, exacto. De cultura. ¿Y qué sucede entonces? Que ahí el problema de la indefensión es el del partido principal de oposición. ¿Por qué? Porque ese partido está imposibilitado
incapacitados de concretizar las orientaciones que emanan de uno de sus dos polos, en particular del polo que encabeza el ex candidato y expresidente Hipólito Mejía, y que tiene como secretario general a Orlando Jorge Mera, que ha estado muy activo en esas protestas y reclamos, pero que no tiene ninguna posibilidad de articular un movimiento de masa y llevar a esas lealtades PRDistas a la calle pero ¿por qué? Porque para la última manifestación se comprometieron los partidos. Yo dije que la manifestación iba a llegar a Jaina y me parecía de verdad importantísimo, sobre todo porque era el Día Internacional de No a la Corrupción, pero no fueron las guaguas. No, yo pasé 2 veces. No solo eso, sino que la composición social de esa última manifestación cambió también. Yo le dije a un amigo mío. O sea, ahí no estaba el predominio de la clase media. Yo le dije a un amigo mío. Pero eso puede analizarlo como positivo los organizadores. Sí, claro. No, pero yo le dije a un amigo mío residente en los Estados Unidos que esa protesta iba a ser mucho menor que las anteriores, y particularmente que la del Parque Independencia, porque la Lira fue un movimiento de juicio, que eso es el Frente Amplio que está protagonizando, y ahí hubo un pequeño incidente por la presencia del politólogo Pedro Catrén, mi amigo, miembro prominente de la oligarquía alternativa de las terrenas, y que provocó la protesta de un sector, específicamente del sector que encabeza Narciso Isaconde. Pero también ha ocurrido cuando Guillermo Moreno se presenta. También. Entonces, eso es, porque es que son varios grupos. Sí. Y eso te dice, bueno, no quieren contaminación partidista, pero a los partidistas les conviene utilizar eso. Pero yo pienso que esto no se va a detener así. El problema es hasta dónde va a llegar. ¿Y quién va a responder el día que se zafe un perdigón? Yo le voy pero a hacer. También Si tú leyeras con los ojos de la realidad del presente los consejos y orientaciones que hoy da en su columna mi amigo César Pérez, tú te vas a dar cuenta cómo ya una parte importante de los ideólogos de ese Tintán llamado, no Tintán el Marcelo, el amigo de Marcelo. De Marcelo, no, sino como dicen los americanos, Tintán, ese lobby que se constituyó en las elecciones como Ciudadanos y Ciudadanos por la Democracia, y que ahora pues electoralmente trabaja en la articulación de lo que ellos llaman un gran frente opositor a la continuidad de la dictadura constitucional de la corporación PLD. Tú te darás cuenta cómo es ese sector, específicamente César y otros más, prominentes figuras de ese grupo, tratan de darle cuerpo y estructura a ese movimiento. Hay 2 aspectos, tenemos que hacer una pausa, que es lo que tú decías, opinión publicada. Sí. Y también el momento. Hay una especie de consigna también que dice, no, estas protestas no son en contra del presidente Danilo Medina, sino en contra de Fernández, y el único prevaricador durante 12 años de acciones non santas es Félix Bautista y Leonel Fernández. Hay otros que quizás están ligados incluso afectivamente a muchos de los protestantes, que esos no se mencionan. Entonces, ¿qué consecuencias podría tener cuando el gobierno de Danilo Medina tuvo 100 días, había 672 protestas? ¿Cómo se puede gobernar de esa manera, aún diciendo, no, Danilo es el bueno, el otro es el malo? Pero tú lo vas a decir cuando regresemos.